Hola a todos. Dentro de esta misma presentación que venimos haciendo de la epistemología axiológica, podemos mencionar algunas etapas históricas en el desarrollo de la humanidad con el fin de entenderla mejor. Pues la historia del hombre es muy extensa y para comprenderla es preciso remontarnos muchos años atrás en el tiempo. Sin embargo, entender nuestro pasado nos ayuda a entender el presente y el futuro. Por eso, hablaremos brevemente de las historias o las etapas históricas del desarrollo de la humanidad, como periodos largos de tiempo que comienzan y terminan cuando se presenta o se produce un acontecimiento importante para los hombres. En general, así podemos distinguir en las etapas históricas la edad antigua, la edad de media, la edad moderna, la edad contemporánea, diciendo rápidamente y en resumen que la prehistoria es la etapa que comienza con el origen de la humanidad hasta que surgió la escritura de las primeras civilizaciones. Así, por ejemplo, entonces decimos que nace con la escritura aproximadamente 4000 años antes de Cristo, periodo durante el cual aparecieron los primeros homínidos, que fueron evolucionando hasta que apareció el Homo sapiens. Nuestros antepasados empezaron a construir las primeras herramientas y a vivir en grupos. En esta prehistoria se puede distinguir también la edad de piedra, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico dentro de esta misma edad. Y en la edad de los metales diríamos entonces que se puede hablar de la edad de cobre, bronce y hierro. En la edad antigua, que comienza cuando aparece la escritura y termina en el momento que cayó el Imperio Romano de Occidente sobre el siglo V después de Cristo, la Edad Media, que se extiende desde el siglo V después de Cristo hasta 1492, cuando llega a América Cristóbal Colón, o se descubre América. La Edad Moderna, que comprende desde el siglo XV hasta el inicio de la Revolución Francesa 1789, la Edad Contemporánea, que comienza del siglo XIX hasta llegar a nuestros días. Dentro de esto dividimos entonces que el Homo sapiens es una especie del orden de los primates que tiene lenguaje, cualidad importante que diferencia todo el estudio de la epistemología axiológica. Estos homínidos que poseen capacidades mentales que surgieron por allá en el Paleolítico permiten entonces inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tecnología. Los humanos entonces son animales sociales, principalmente también por su lenguaje, capaces de concebir, transformar, aprender conceptos totalmente abstractos. Se considera entonces Homo sapiens de forma indiscutible a los que poseen tanto la característica anatómica de las poblaciones humanas actuales, como los que se definen como un comportamiento moderno, o lo que entendemos por comportamiento moderno. Los restos más antiguos, conocidos según las teorías actuales, son atribuidos al Homo sapiens y se encuentran en Marruecos. Fueron hallados y se cree que tienen 315.000 años de antigüedad. Estas evidencias ya se ve y se observa el estudio del lenguaje. Así, por ejemplo, las más antiguas de comportamiento moderno podemos mencionar entonces a Pinnacle Points en Sudáfrica, con una antigüedad comprobada por carbono 14 de 165 millones de años. Podemos entonces decir que nuestros antepasados ni pudieron tomar conciencia de que construían ellos mismos sus propios proyectos axiológicos, porque lo hacían a lo largo de milenios, y tampoco debían tomar conciencia de ello, debían prohibírselo, porque hubiera quebrantado su intocabilidad. Como menciona Corby, la y los procedimientos para asentar su absoluta intocabilidad
Podríamos decir que eran ardíes de sistema de programación, de sociedades estáticas, donde se hacía lo mismo y se entendía siempre lo mismo. No era necesario el cambio. En las primeras sociedades industriales que modificaron de esos programas colectivos, solo era inevitablemente necesario, pero continuaron manteniendo la intocabilidad, tanto de lo alterado como lo mantenido, atribuyendo que a la naturaleza misma de las cosas o la marcha necesaria de la historia. Diremos así entonces, dentro de este lenguaje, que la epistemología axiológica quiere estudiar y trae las sociedades del conocimiento. Daremos entonces un diagnóstico que las sociedades de conocimiento actuales se hacen viables a través de la producción de conocimiento científico-técnico y es simple en su formulación. Diremos entonces, en resumen, que se trata de sociedades que viven de la creación constante de conocimiento y, dadas las condiciones sociales, laborales, actuales y económicas implementadas desde el inicio de la sociedad del siglo XX, es el conocimiento abstracto el que se está asociando al interés de lucro. Y así continuamos hasta hoy. Este es el que está liderando y jalonando la lógica cultural de la sociedad de conocimiento, sin ningún miramiento axiológico, es decir, esta sociedad que en el pasado hacía lo mismo y se constituía repitiendo los patrones en esas sociedades preindustriales, se postula y discernir los fines de valores comunes que pueden motivar a los humanos para vivir a mediano y largo plazo a la manera humana. Así las cosas, las actuales sociedades de conocimiento, o se están haciendo tránsito a ellas, podemos decir que viven de la creación continua, de conocimiento científico-técnico o técnico-científico, pero al mismo tiempo son sociedades que se encuentran desmanteladas axiológicamente. Tomaremos entonces y retomaremos acá la teoría del pensador María Corby de la epistemología axiológica para en un futuro, en un tiempo corto, en otros videos conectarla con la teoría del conocimiento transdisciplinar del doctor Basarat Nicolescu. Teniendo en cuenta entonces estos dos desarrollos, diremos que al mismo tiempo que las sociedades de conocimiento están haciendo o desmantelando las sociedades preindustriales, industriales, hay también un desmantelamiento axiológico. Estas son sociedades que no tienen cómo discernirse axiológicamente, y si la humanidad no recupera y cultiva esta dimensión constitutiva, no podrá hacerse viable. Por lo cual diremos entonces que a partir de esta especulación, la característica específica de los seres humanos desde el punto de vista antropolingüístico es que tienen doble acceso a la realidad. Tienen entonces, en un primero, una funcionalidad lingüística debido y mediado por sus intereses de supervivencia, y otro último absoluto, silencioso, que accede a la realidad como si los intereses de sobrevivencia no estuvieran presentes. El primero de ellos da origen a la cualidad humana y el segundo a la cualidad humana profunda, que sería entonces la antigua entendida espiritualidad. Este doble acceso a la realidad que se da de manera indivisible, pero que al mismo tiempo diferenciable, hace posible que el ser humano se haga viable y se haga viable a la manera humana. Vemos entonces que los dos, tanto la dimensión relativa como la absoluta, nos permiten entrar a una realidad. La diferencia entonces sería que la dimensión relativa de la realidad es la que tenemos o podemos entrar a ella por nuestra condición como animales y que tienen también las demás especies, la compartimos con ellas. En cambio, la dimensión absoluta de la realidad solo se entiende para el género humano y se accede a través del lenguaje. Esta dimensión absoluta de realidad es nuestro plus, nuestro sentido para la supervivencia. Las demás especies toman millones de años en hacer un cambio evolutivo para poderse aceptar
o acomodar a una realidad, pero nosotros a través del lenguaje tenemos una fácil modelación de esa realidad. Le colocamos nombres a las cosas, modelamos nuestro entorno, nuestro ecosistema y nos podemos someter a los cambios de una forma mucho más fácil y más rápida con unos simples modelamientos y acomodamientos de la realidad. Aquí entonces la cualidad humana y la cualidad humana profunda dentro de la teoría desarrollada, diremos entonces que así como en la prehistoria había cambios que se demoraban millones de años, después entonces cuando nace el ser humano, cuando se constituye el ser humano como humano, a partir de la escritura, comienzan a hacer cambios más progresivos, más rápidos, hasta llegar a la edad contemporánea donde ya los cambios se hacen brutales. Y así entonces el ser humano constituye durante varios milenios haciendo las mismas rutinas, entendiendo lo mismo a través de ideologías y estas ideologías llevando entonces a religiones, permitiéndoles sobrevivir hasta llegar a una sociedad postindustrial de la cual genera la sociedad del conocimiento. Podemos entonces dentro de este mismo decir que la tesis de la epistemología axiológica es relacionada con unos sistemas de valores en los sistemas de vida, observando que las formas axiológicas de las distintas sociedades guardan directa relación con su modo de vida. Una religión es religión, o cultivo de la cualidad humana profunda, más allá de las formas religiosas, de cualquier forma religiosa, unas formas esenciales combinadas a la fijación de unos sistemas de valores, interpretaciones y modos de vida estables. A través de esta epistemología axiológica es posible recoger el legado de nuestros antepasados, de las tradiciones y sabidurías que en gran parte se encuentran recogidas en los usos religiosos y espirituales de la humanidad, debido a que en la actualidad en las religiones y en las ideologías en las distintas partes y regiones del mundo, países y grupos humanos de las sociedades están en marchas aceleradas hacia una aldea global, un mundo conectado que produce sociedad de conocimiento, innovación y cambio continuo. Son un fin último ineludible de la humanidad. Los humanos tenemos entonces un doble acceso a la realidad que se nos da por el habla. Por ello, se nos presenta la realidad en dos formas. La primera, una relativa, que está al lado izquierdo, relativa a la cultura, a nuestra historia personal, a nuestra forma de sobrevivir. Y la otra, la dimensión absoluta, al lado derecho, otra que está suelta. Esta